Bueno, aquí terminamos con esta parte y empezamos a ver esta segunda parte, la revelación en el Sinaí. ¿Eh? Esa es la temática que estamos tratando de plantear ahora. Eh, Toda la Biblia en sí es la revelación de Dios, ¿no? Pero el relato de Éxodo es eh, como diríamos, un acto hasta visible o tangible de la revelación de Dios, ¿no? Eh, Moisés va a tener experiencias, ¿no?, muy especiales con la presencia de Dios. Y el inicio de todo esto es esta zarza ardiendo, ¿no? Desde ahí empieza toda la tarea. Y vamos a ver entonces aquí cómo se revela Dios, ¿no? A partir del capítulo 19 al 40, vamos a ver a Israel en el Sinaí. En el Éxodo 19 encontramos el encuentro con Dios en el Sinaí. Y después la expresión del decálogo, ¿no? El encargo que Dios da. Y le llamamos decálogo porque así la tradición la planteaba como 10 palabras y que aparece también, me parece que en Deuteronomio, creo que aparece una referencia a esas 10 palabras. Éxodo no habla de 10 palabras o 10 mandamientos, ¿no? No dice estos son mis 10 mandamientos, ¿no? No hay esa concepción, pero se ha generalizado así y entonces eh, planteamos como un hecho que son 10 mandamientos. Algunos dicen que no, que a veces pueden ser 12, ¿no? 12 o puede ser también 9, dependiendo de cómo lo juntemos, ¿no? Eh, de todas maneras, aquí está esta, estas palabras, ¿no?, que se van dando y que Dios establece para su pueblo, ¿no? No vamos a hablar más ahí de esto porque de hecho hay eh, algunas diferencias de cómo se va, digamos, distribuyendo, estructurando estos mandamientos, ¿no? Eh, pero que sí son necesarios plantear que es no solamente para Israel, sino que es un mandamiento para todos, ¿no? Es para todos. Eh, sí, bueno, tampoco aparece en Deuteronomio la palabra, eh, o esa frase 10 palabras, ¿no? No aparece. Hay que ubicarlo para ver en dónde está o cuál es el sentido, ¿no?, que nos dice el texto. De todas maneras, si está el decálogo, vamos a analizarlo en su momento, ¿no? El código de la alianza también, que es a partir del 20 hasta el 24, las normas para la construcción del santuario, ¿no? Eh, Cuando hablamos de santuario estamos hablando de tabernáculo, pues, ¿no? El tabernáculo de reunión, ¿no? O la tienda, ¿no? La tienda de reunión sería, ¿no? Tabernáculo o tienda de reunión, ¿ya? Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El becerro de oro, que es el otro lado, que es la ruptura que tiene todo el pueblo. Ya había salido, había visto las maravillas de parte de Dios, pero aquí viene una situación, ¿no?, que los va a llevar a, a cortar todo este proceso, ¿no? Y también no queda en esa situación, sino en una renovación de la alianza, ¿no? Cuando hablamos de la alianza, estamos hablando del pacto, ¿no? No estamos hablando de la Alianza Lima, aunque seamos hinchas de la Alianza Lima, ¿no? Por ahora un poco caídos, ¿no?
pero no, es el pacto. La alianza implica pacto, ¿no? Y pacto implica también convenio, ¿no? Muy bien. La construcción del santuario, por otro lado, entonces ya a partir del 35 hasta el 40 es toda la elaboración de, de este santuario, este tabernáculo que va a ser el lugar de reunión, el lugar de la presencia de Dios, va a tener una connotación muy especial en el pueblo, porque es la compañía de Dios en el desierto, ¿no? Estos capítulos hablan de la ley dada por Dios, mostrando sus requerimientos y resalta el pacto de Dios con Israel. Y la forma de adoración reunidos en el tabernáculo, que era la presencia de Dios y lugar para adorarlo. Por lo menos en el proceso, la revelación nos muestra que el tabernáculo es indispensable para los servicios a Dios, para la adoración a Dios. Querías adorar, tenías que ir al tabernáculo. Ahí está la presencia de Dios, era el lugar para la adoración a Dios. No había otro lugar, ¿no? Esa misma figura, esa misma idea, después cuando se construye el templo, entonces se, se elabora esa concepción de que en el templo está Dios, ¿no? Que es el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Y por eso aparece de Salmo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no? Eso que decimos nosotros y lo establecemos muchas veces que está mal dicho, ¿no? Cuando vamos a la iglesia y dice, estamos en la casa de Dios. Estamos ante la presencia de Dios. Ese concepto de la presencia de Dios ya lo establecía el tabernáculo y luego el templo posteriormente. Pero no lo establece ningún templo posterior al templo de Jerusalén. Era el templo de Jerusalén la presencia de Dios. Se destruyó ese templo, acabó todo eso, ya no hay un lugar para adorar a Dios en forma específica, un lugar específico ordenado por Dios. No hay. Y Jesús lo planteó de otro modo, diciendo que la adoración será en espíritu y en verdad, ¿no? Ya no es el lugar. Por eso yo insisto, muchas veces cometemos el error, y ese error garrafal y ese error doctrinal también, de decir, estamos ante la presencia de Dios. No, no estamos ante la presencia de Dios porque Dios no vive en ese lugar. Dios habita en templos humanos, es decir, en nosotros somos el templo de Dios. Y la manifestación de la iglesia es la presencia de Dios. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Donde está reunido la iglesia, ahí está la presencia de Dios, ¿ya? Pero no es que estemos reunidos ante la presencia de Dios, sino que la reunión de la iglesia hace que la presencia de Dios se manifieste, ¿no? Que es otra cosa diferente. Entonces, hay que cambiar nuestra visión de los conceptos, ¿ya? El lugar donde nos reunimos, el templo, el edificio, que le llamamos iglesia, no es el lugar de la presencia de Dios. Ahí no mora Dios. Dios mora en corazones humanos, ¿no? Dios mora en su iglesia, que somos los creyentes. Ahí hay que cambiar esa diferencia. Pero en este caso, en la revelación, ahí mostramos, se muestra, todavía no se da ese concepto, ¿no? En Israel tenían necesidad que tuvieran un tabernáculo, un lugar visible para la presencia de Dios y también una presencia visible de Dios, ¿no? Por medio de su cabok, ¿no? Su cabok es la gloria, ¿no? El cabok, la gloria de Dios, ¿no? No la Shekinah, algunos han dicho la Shekinah y algunos hasta dicen que la Shekinah era la esposa de Dios. A muchos especulan con eso de la esposa de Dios, dicen que Istar es la esposa de Dios y otros dicen no, que la Shekinah, nada que ver con eso, ¿no? El cabok es la gloria, ¿no? La manifestación de Dios, ¿no? Y no sé por qué llaman a Shekinah, a veces confundimos Shekinah con gloria, pero no, eso es otra cosa. Esa es la manifestación dentro del tabernáculo. El contenido de la perícopa del Sinaí es esencialmente legislativo. Cuando hablamos entonces de esta época, del 21 al 17, el decálogo, el código de la alianza, ¿no?
del 20 al 23, y las leyes de la construcción de la morada, bueno, 25 al 40, pero básicamente esa película del Sinaí, donde están, ¿no? Es, tiene que ver con órdenes legislativas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de, de órdenes o de normas legislativas? Estamos hablando de leyes, leyes para el pueblo, ¿no? Lo que se hace este, dentro del poder civil, ¿no? Dentro de un gobierno, ¿no? Hay un poder legislativo que va a dictar las leyes, ¿no? Que de paso, eh, en la forma que se realiza en los pueblos, en las naciones, no siempre se legisla a favor del pueblo, ¿no? Sino a veces se legisla a intereses, ¿no? De otros, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que han hecho con la SUNED, con la reforma universitaria, que la han destruido por completo, ¿ya? Y ahorita las universidades bambas son las que dominan, ¿no? Y ahora cualquiera puede tener título universitario, ya no va a ser un profesional capacitado realmente, sino que la universidad se está convirtiendo en un negocio de los que tienen interés en ese negocio, pues, porque hay mucha renta, mucha economía, mucho dinero en eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente profesionales de cartón. Eso hace daño a una nación. Entonces, eso, ahí no está correcto eso, ¿no? Se ha legislado para intereses particulares, no para interés del pueblo, ¿no? Y en la educación también, y en otros elementos que vemos ahí, inclusive en los ataques al Poder Judicial. Todo eso también mucho tiene que ver, ¿no? Con intereses. Aquí entonces Moisés no está hablando de los intereses de particulares poderes temporales o económicos, sino que está legislando conforme al propósito de Dios y para el bien del pueblo. No son normas y leyes impuestas que no se pueden realizar. Parecen positivas, parecen duras, ¿no? Y así se convirtió de paso, ¿no? Porque en la práctica el pueblo cuando va avanzando, estas normas, ¿no? Le son muy, muy difíciles de cumplir, ¿ya? Y encima el proceso, digamos, religioso que vive Israel, se le van poniendo más normas, más cargas, ¿no? ¿No? Hay 613 mandamientos, dice en toda la Torá. 613 mandamientos, que son los judíos bien estrictos para tratar de cumplirlo, pero es bien difícil, son 613. Y la misma Biblia dice que si tú fallas en una norma, en una ley, ¿no? Ya cometes falta, entonces ya has cometido falta en los demás, ya no hay más que dar, por más que los otros 616 los hayas cumplido, ¿no? Entonces eran tan estrictos en eso, ¿no? Pero esa es la tradición como que ha establecido eso. Ahora no es que Dios haya hecho de ese modo que se, se obedezca de una manera así vertical, ¿no? Puntual y que el asunto es solamente cumplimiento, ¿no? Sino que la legislación tiene que ver con una legislación que desarrolle vida, que desarrolle proceso de pueblo, que desarrolle y formule y haga un pueblo para la gloria de Dios, ¿no? Ese creo que es un elemento importante acá. Y para la gloria de Dios también, y también de hecho para la satisfacción del mismo pueblo en el hecho de que estas leyes y estas normas son para el bien del pueblo, son para el bien de la gente, ¿no? Bueno, aquí está entonces esos elementos del decálogo, los vamos a ver ahora, ¿no? Acá. En el campamento en el Sinaí se desarrolla la ley de Dios para Israel, ratificación del pacto, la instrucción de construir el tabernáculo, los deberes, los sacerdotes y sus deberes, la adoración del becerro de oro, la consecuencia para el pueblo, la intercesión de Moisés,
gloria de Dios y la renovación del pacto y construcción del tabernáculo, ¿no? Aquí, en esta etapa, ahí está esa intercesión de Moisés cuando Dios le ofrece pues, destruir a este pueblo duro y a partir de Moisés hacer un nuevo pueblo, ¿no? Bien, él lo que hace es interceder por este pueblo a pesar de eso, creo que es importante también asumirlo, ¿no? Que si uno va a ministrar un pueblo o Dios va a encargar de su pueblo, tiene que saber interceder siempre por el pueblo, a pesar de ser duro, ¿no? Porque ese es un conflicto. Yo recuerdo con un predicador que decía, voy a enfrentarme al monstruo de 100 cabezas, así le llamaba a la iglesia, el monstruo de las 100 cabezas, ¿no? No es una lucha, pues, sino tenemos que hacer de otro modo ver al pueblo de Dios, ¿no? Las 10 palabras, conocidas como los 10 mandamientos o decálogos, ¿no? En realidad dice todas estas palabras, ¿no? Son la legislación que abarca los principios por los que se basa la ley y todo mandamiento, ¿no? Y hemos dicho que la Torah tiene 613 mandamientos en total, no solamente estas 10 palabras que se conocen como 10 mandamientos, ¿no? ¿No? Dios habló diciendo todas estas cosas, ¿no? En Éxodo dice, todas estas palabras. Dios habló diciendo todas estas palabras. Vamos a mirar acá. Aquí están las 10 palabras, ¿no? Fíjense que son 10 palabras, no 10 mandamientos, ¿no? El concepto de 10 mandamientos ya se ha hecho como una tradición, pero el texto no dice 10 mandamientos, dice 10 palabras. Y este está resumido, aquí es un resumen, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falsos testimonios contra tu prójimo, no codiciarás cosa alguna de tu prójimo, ¿no? Este, esta división es la división, digamos, de origen protestante, ¿no? O sea, es la propuesta nuestra, ¿no? Así lo hemos dividido. La Iglesia Católica tiene otra manera de dividir estos mandamientos, ¿no? El decálogo tiene dos partes naturales. La primera incluye las leyes dirigidas a la relación con Dios, que son 4, y la segunda está dirigida a las relaciones con el prójimo, ¿no? Que son 6 mandamientos. Y eso ya nos lleva a algo, a una primera reflexión, ¿no? De estos mandamientos solamente son 4 los que tienen que ver con la relación con Dios. Es decir, que tienen que ver con Dios, con las obligaciones frente a Dios. ¿Ya? Y hay 6 que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Muy bien, muy bien. Con nuestro prójimo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estos mandamientos, entonces, si los vemos desde esa manera, en cuanto a las divisiones de estos 10, ¿no? Los mandamientos ponen más énfasis en las relaciones con el prójimo que con Dios. No estamos diciendo que no, que estos mandamientos no relativizan la relación con Dios, no, estamos diciendo que la cantidad de leyes o normas para con Dios solamente se definen en 4 cosas. Pero en cambio, en las relaciones con el prójimo son 6. O sea, son más. No es 5-5, no es 6-4, es 4-6. Es decir, hay obligaciones más fuertes del hombre para con su prójimo. Eso ya nos denota algo, ¿no? Que nos estamos equivocando, ¿no? Muchos queremos estar en buena relación con Dios, pero nuestras relaciones con el prójimo son un desastre, ¿no? Entonces estamos quebrantando los mandamientos de Dios, ¿no? Ahora, de los 10, 8 inician con el adverbio de negación, ¿no? No. Hay 8 que dicen no, 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 que muestran un imperativo en su cumplimiento. Y los otros 2, ¿no? El cuarto mandamiento, recuerda y muestra la acción de Dios. Y el quinto es una aplicación con promesa, ¿no? Esos son
cuarto y quinto son los que no tienen negación, ¿no? El adverbio de negación no aparece. ¿Ya? Aquí está. Está en hebreo, ¿no? Y aquí están los tres primeros, ¿no? Lo. Y son todos estos, incluyendo el 4, son los que dirigidos a Dios, a la relación con Dios. El quinto habla entonces de honrar al padre y a la madre, ¿no? Y es el mandamiento de promesa, ¿no? A partir de aquí empieza la relación con el prójimo. Nuestros padres son nuestro prójimo, ¿no? Es el único que no tiene una orden implícita, no es un imperativo, ¿no? Eh, en cambio, el 4 tampoco, ¿no? Que habla de santificar el día de reposo y el otro de honrar al Padre. Fíjense, dos categorías, ¿no? Honrar a Dios en el día de reposo y honrar a los padres también en la vida, ¿no? Luego aparece entonces a partir del 6, otra vez, lo, 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 y hasta el 10, lo. Esa es la manera que hemos dividido por esas referencias del adverbio de negación, no, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ven? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y pasas al 6, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás cosa alguna, ¿no? Bien, entonces, y los otros, el 4 y el 5, ¿no? Acuérdate del día de reposo y honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Son los únicos mandamientos que no tienen una advertencia, ¿no? O acá le hemos llamado así, ¿no? Este imperativo eh, de cumplimiento, ¿no? Adverbio de negación que muestra un imperativo en su cumplimiento, la necesidad de cumplir con eso, ¿no? Eso no quiere decir que no hay que cumplir con el quinto ni el cuarto, ¿no? No estamos diciendo eso. Aquí el cumplimiento en general es de estos días, ¿ya? Pero aquí no está explícitamente el no. En todo caso, no hay un inicio negativo, ¿no? Más bien dice, acuérdate del día de reposo. No dice, no te acuerdes del día de reposo, ¿no? Acuérdate de tomar en cuenta el día de reposo. Y honra a tu padre y a tu madre. No dice, no honres a tu padre, ¿no? No está en la categoría poder poner una negación aquí, porque esto está en una forma de descripción positiva, ¿no? Ahora, primera leyes dirigidas hacia Dios, ¿ves? Ahí están las 4. Y la segunda parte, las leyes dirigidas a prójimo, las 6 siguientes, ¿no? Entonces, frente a la relación de uno con otro, hay entonces eh, dos mandamientos más para las relaciones con el prójimo. Ponemos en una balanza, ¿cuánto pesa más, no? 4 y 6. 6 pesa más, ¿no? Entonces hay una responsabilidad frente al prójimo. Y eso no lo denotamos, ¿no? Nuestra responsabilidad absoluta la ponemos para con Dios. Pero también el balance en la Biblia es también al prójimo. Y es mucho más todavía, ¿no? Entre los rasgos más significativos del libro del Éxodo está la alternancia de narraciones y leyes. Este fenómeno que aparece aquí por primera vez en la Biblia, la combinación de narraciones y leyes y en un mismo escrito no es un problema exclusivo del Éxodo o del Pentateuco. Está en los tratados orientales de vasallaje, ¿no? En documentos, ¿no? El relato de los beneficios de los soberanos que se continúa con una serie de estipulaciones legales, ¿no? Asimismo, en algunos códigos legales mesopotámicos, como el caso de
el código de Hammurabi, ¿no? Las leyes se hallan enmarcadas narrativamente. Ese es el mismo concepto que hay en el Éxodo. Eso lo que muestra es el uso cultural, ¿no? Es decir, bueno, no digamos en el uso cultural, sino que se ve el contexto social, ¿no? ¿No? La gente de Israel venía de la Mesopotamia y de hecho hay mucha relación con ese ambiente. Esa zona era muy cercana, esos pueblos, ¿no? Entonces, su concepto, su cultura, su forma de vida estaba muy bien preconfigurado. Entonces, la Biblia lo muestra también de esa manera, ¿no? Entonces, por eso el código de Hammurabi, muchas veces lo ven como un código antes de la Biblia, ¿no? Y que la Biblia, algunos malosos dicen, no, la Biblia la ha copiado. No es que haya copiado, sino era parte de la cultura, ¿no? Y que se desarrolla bajo un criterio propiamente pues, de Israel, pero que refleja la cultura de aquel lugar, ¿no? Muy bien. El código sacerdotal ahora, de Éxodo 20:20 dice, y el Señor dijo a Moisés, y así empieza el código sacerdotal con el comienzo del decálogo 21, ¿no? Y el Señor dijo a Moisés, así también dice 21, acá 20:20 también dice eso. ¿Y qué es el código sacerdotal? Es las leyes correspondientes a los sacerdotes, ¿no? Versículo 22 dice, vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros, palabras que son la presentación personal de Dios, que ha sacado a Israel de la esclavitud y les habla como a seres libres, ¿no? ¿Ya? Eh, es lo que dice el versículo 22. ¿Y el 20 qué nos dice? A ver. El 20 dice aquí. Y Moisés respondió al pueblo, no temas porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y Jehová dice después, eh, dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, y vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Está hablando de ese aspecto de la revelación, ¿no? La presencia de Dios, ¿no? Que también está en el versículo 2 también ¿no? De este lugar. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que casa de servidumbre, ¿no? Entonces, muy bien. Dios manifestando y recordando aquello que él ha hecho, ¿no? Por su pueblo. Y el primer mandamiento a continuación, entonces, es un paralelo con Éxodo 23:6 y, y dice 20:23. No os hagáis dioses de plata junto a mí, tampoco os hagáis dioses de oro. Es lo que dice versículos 3 y 6 también, ¿no? No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra, ¿no? Ni las adoraréis, ¿no? Esta parte yo lo he resumido, ¿no? Está resumido esto, ¿no? ¿No? Pero en el texto está mucho más detallado, ¿no? Los nuevos bloques normativos, ahora, los 9 bloques normativos restantes. Esos son 9 bloques sumados al primer mandamiento que completan el número de 10 a la manera de decálogo, ¿no? Sobre la edificación de altares, sobre los esclavos hebreos, sobre ofensas, compensaciones y penas, sobre la muerte causada por animales, sobre las leyes de la restitución, sobre diversas leyes y principios, sobre el sábado y el año sabático, ¿no? El Shabbat y eh, sería cuál es Rosh, o Shana, no, Shana Shabbat será, ¿no? Año sabático, ¿no? Ya. Sobre las fiestas de peregrinación y sobre las ofrendas y sacrificios, ¿no? Unido, ya hemos dicho, a este bloque, el uno, que es
no os hagáis dioses de plata, ¿no? No os hagáis dioses de plata. Entonces, ese es el primero, ¿no? Es antes del uno, en todo caso, ¿no? Ahí está en la lista de 10. Bien. El epílogo trata de las condiciones para la prosperidad. Capítulo 23, 20 al 30, al 33. Dios quiere probar la fidelidad del pueblo comunicándole su palabra. La experiencia de Dios debe generar en el hombre temor, es decir, una actitud de acogida al Dios que se revela por su palabra, dando a conocer su voluntad para la vida del mismo, ¿no? Ahí está el autor, ¿no? Jacques Bray. Muy bien. Ahora, el código sacerdotal es un paréntesis literario porque el primer versículo del capítulo 24 es la continuación normal del 21. Es decir, entre lo que viene a partir del capítulo 24 es todo lo que constituye la relación del mandamiento a partir de 21, ¿no? Es la instrucción de la sección de instrucciones del culto en el tabernáculo a ser construido y que abarca del 25 al 24, ¿no? El último versículo dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas de testimonio escritas con el dedo de Dios. Es de suponer que tales tablas contenían el decálogo que en el capítulo 20 fue expuesto de manera oral. Esa es la tradición que hemos establecido y pensamos que esas tablas son justamente esos 10 mandamientos. Como se dan cuenta ustedes, desde el capítulo 20 y hasta el 23, ¿no? Hay mandamientos, más mandamientos, y posiblemente estas tablas de la ley pudieran haber concluido y también incluido esas leyes, ¿no? Más allá del capítulo 20, ¿no? O de estos 10 mandamientos que se han hecho tan famosos ya, ¿no? Bien. Ahora vamos a la sección narrativa, ¿no? Esta sección consta de 3 partes. La primera parte empieza con la escena del becerro de oro y termina con una serie de trágicas consecuencias, ¿no? Esto del becerro de oro, uno puede verlo en la dimensión de hoy, ¿no? Oh, que es una idolatría terrible, ¿no? Pero recuerden, Israel había salido de Egipto, ¿ya? Todavía tenía la mentalidad, ¿no? De esclavo, ¿ya? Y que también tenían sus formas de practicar su culto, su adoración a Dios. Entonces, para ellos no era nada raro o extraño agarrar y hacerse un becerro o una figura de un Dios para representarlo y adorarlo, ¿no? Eso era normal. Con esto no estamos minimizando su concepción sobre la idolatría, ¿no? Es idolatría de todas maneras, pero no desde esa dimensión tan alarmista que le damos hoy, ¿no? Sino en la idea de que ante la ausencia, ellos no tenían la idea de que no se podía adorar a Dios en espíritu, ¿no? Era muy difícil entender ese propósito. Siempre tenían que tener un objeto de adoración o representación de la divinidad. Por eso es que hacen un becerro, ¿no? Que ese becerro representa a Jehová en realidad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Que ellos han hecho un becerro representando al Dios que los ha liberado. ¿Quién es el que los ha librado? Es Jehová. Y ahí está representado en ese becerro, ¿no? Entonces, aparentemente no se han desviado de parte de Dios, pero Dios ve a este pueblo y ve que ha caído en una corrupción terrible, ¿no? La segunda parte nos presenta una nueva revelación de la gloria divina a Moisés, ¿no? Es que Dios cada vez que iba presentando a Moisés se le iba dando nuevas verdades, nuevas cosas, ¿no? Era siempre una novedad, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros tengamos experiencias parecidas y que Él nos va a dar nuevas, ¿no?
Ya las nuevas están establecidas a partir de Jesús y ahí quedan, ¿no? Porque ya se cumplió con todo el trabajo y el plan que Dios había establecido desde la fundación del mundo, ¿ya? Para que el hombre proceda al arrepentimiento y pueda venir a la presencia de Dios, ¿no? La segunda parte, ¿no? Nos presenta una nueva revelación de la gloria divina a Moisés, ¿no? 33:12 al 34:9. Y la tercera parte, 34:10 al 28, incluye una nueva exposición de las leyes divinas agrupadas en 10 secciones. Otra vez también esa figura de 10, ¿no? Eh, este hecho de leyes, en número de Dios, de 10, perdón, completan el orden en un pueblo, ¿no? Eso creo que indica de alguna manera la figura sobre los significados de los números. No soy muy ligado a eso, no me gusta mucho darle significado a los números. A veces uno se mete a como una camisa de 11 varas, ¿no? O un corset, ¿no? Muy fuerte, presionándose de esa manera. Y creo que no es el sentido que el texto nos habla, ¿no? Si hay agrupaciones de 10 secciones, habrá que tomarlas básicamente lo que es, ¿no? Y por otro lado, explicar también que puede haber mucho más. Los mandamientos o las palabras que aparecen en esos 21 parece y sugiere que estos mandamientos son más en el sentido de que en el contenido están llenos, pero también en el contenido hablan de otros detalles que no estamos hablando y que solamente hemos estructurado de una manera, ¿no? La última sección de narrativa, que esta última sección abarca del 34:29 al 36:7 y trata de los últimos preparativos antes de la construcción del tabernáculo y los accesorios. Esta sección se introduce de manera enfática una reformulación de la ley del sábado, o del Shabbat, sería más estrictamente ese Shabbat, ¿no? Sábado no es una buena traducción, ¿no? Es Shabbat, ¿ya? ¿Acaso como una indicación de tener presente este detalle en el largo proceso de la construcción del tabernáculo? Esta sección, entonces, es un epílogo, ¿no? De la construcción del tabernáculo. Esta última sección es paralela a la sección de instrucción o de instrucciones sobre el tabernáculo, que está en el 25:1 al 31:18. Ahí se dieron las instrucciones y aquí se cumplen las instrucciones al pie de la letra, ¿no? Entonces, no se olviden, las instrucciones están en el capítulo 25 al 31:18, ¿no? Y en esta sección del 36:8 al 40:38 es entonces el cumplimiento de esas instrucciones. Al final de esta sesión, como cerrando con broche de oro el libro del Éxodo, los versículos 40, 34, 38, nos cuenta cómo la gloria de Dios cubrió con su presencia el tabernáculo erigido. Claro, en esta etapa de esta sesión, ahí se construye el tabernáculo, ¿no? Se elabora todo, se dedica al tabernáculo y ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Como confirmando, ¿no? Ese hecho de la tarea que el pueblo había hecho. Acá están las instrucciones. Bueno, esta es la forma, digamos, eh, las medidas de este tabernáculo, ¿no? 100 codos por 50 codos, ¿no? Es decir, 45 metros por 22,5 metros, ¿no? No era un espacio grande, ¿ah? No, era, mm, diría cuántos, es casi el espacio de una media cuadra, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiene de distancia una cuadra? 100 metros, ¿no? La mitad es casi 45 centímetros, no, perdón, 45 metros es casi la mitad, ¿no? Y de fondo sería por los 22,5, ¿no? Que no es mucho. Bueno, y ahí dentro está entonces el altar de sacrificio, el atrio, el lavacro. Este es el atrio, ¿no? Donde está el altar de sacrificio y el lavacro. Y luego dentro había una carpa, o sea,
Este de acá era cubierto, los costados con barras, y aquí propiamente estaba el tabernáculo, ¿no? O la tienda, y dividía en dos, ¿no? Por dentro, ¿no? Porque por fuera no se veía esa división. Por dentro estaba dividido por una cortina. Y todo hecho de telas y de pieles que Dios había ordenado, ¿no? Esta es una figura, ¿no? Que ya nos va presentando un poco ese tabernáculo, ¿no? Aquí está la puerta, el primer velo para la entrada al tabernáculo, y aquí está el segundo velo para entrar del Santísimo al, no, del lugar santo al lugar santísimo. El Santísimo o Santus Santorum, ¿no? ¿Ya? Ya. Que de paso no hemos clasificado acá esta parte del lugar santo, es los panes de la preposición, el candelabro, el altar del incienso. Acá está el velo, acá hay un velo de entrada y acá está el velo que cubre el arca del pacto. En el arca del pacto está las tablas de la ley, eh, el maná, y está la vara de Aarón, ¿no? Esto nos da una idea del tabernáculo, ¿no? Como digo en la tienda, aquí el espacio mayor, ¿no? Porque esto no tenía 45 centímetros, no. Lo que tenía 45 centímetros era la distancia o la parte digamos, la parte larga, porque era un rectángulo, la parte larga, y la parte ancha o la más pequeña era de esta parte. Así que esto quizás tendría pues 40, no, 20 metros, ¿no? Y 15 por acá, o de repente por ahí más o menos, ¿no? Aquí se ve el candelabro, acá están los panes de la preposición, el altar del incienso, la cortina, ¿no? Y, y aquí adentro está el sacerdote. Y esta parte es el arca, ¿no? Con los querubines, ¿no? Que son formas de animales alados, ¿no? Una representación muy, muy parte de la cultura mesopotámica. Aquí está, ¿ven? Este es el altar del sacrificio, y aquí ¿ve? Este es todo el perímetro del tabernáculo, ¿no? Todo el área que cubría, ¿no? Pero no todo el área era el tabernáculo, ¿no? Sino que dentro estaba esta parte que era el atrio, lo hemos dicho, donde se dan los sacrificios, y está también el altar de bronce, que es para el lavado, ¿no? Para el sacerdote levita. Y adentro está construido entonces el tabernáculo. Aquí están todos los elementos objetos que pertenecen al tabernáculo, ¿no? El altar de sacrificio y el lavacro, que estaban afuera, en el patio, le llamamos atrio, ¿no? Después dentro, al entrar al tabernáculo en sí mismo, ¿no? Pasando la cortina, están los panes de la proposición, el candelabro, y falta acá el altar del incienso, ¿no? Ahí está. Luego, en el lugar santísimo, aquí está el arca del pacto, ¿no? Ese es el tema con respecto a lo que hemos visto para hoy día. Quiero ver a ver si hay alguna temática, bueno, por lo menos la idea que nos hemos planteado es de ir pauteando un poco el resumen del libro, ¿no? A ver. Intervenciones entonces de ustedes, a ver. Audio, audio, Hermano Javier, no se te... ya. La última foto, pues, pastor, podía ponerlo para ver los utensilios del tabernáculo. No lo había tomado una pantalla, una captura. Ah, ya, ya, ya. Voy a ponerlo entonces.
Ahí está. Ahí está, correcto. A ver, vamos a... Ya. Listo, ya basta, gracias. Muy bien. Ya, intervenciones ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Hay algo nuevo? ¿Alguna reflexión que quieran dar? ¿Algún énfasis en alguna parte? Lo dejo al criterio de ustedes. Bueno, pastor, buenas noches. A ver, Sol. Muy bien, Sol. Y bueno, la verdad me ha parecido muy interesante. Desde el comienzo, cuando usted estaba explicando sobre Moisés, me parece, obviamente, que la historia de Moisés es una historia de la que podemos aprender mucho. Y más en la parte cuando usted mencionó que Moisés va y Dios le dice que Moisés tiene que ir a decir al faraón que libera a su pueblo. Y Moisés le dice, no, pero yo, yo soy, yo soy tartamudo. Pero en realidad, como decía usted, nunca se menciona en la Biblia eso. Pero yo pienso que es porque Moisés realmente él como que no tenía su identidad muy firme o no sentía esa autoridad. Y por esa razón Dios le dice, no, pero anda, pero yo voy a ir contigo esta vez. No vas a ir tú solo. Y creo que aplicándolo a nuestra vida, nosotros como seminaristas, muchas veces quizás podemos tener miedo de poder hablar o poder predicar, poder hablar a las personas de Dios, pero en realidad si Dios está con nosotros, es Él quien habla a favor. Y cuando Él habla a través de nosotros, es diferente. Podemos hablar con una autoridad. Y también usted mencionaba, pastor, acerca del servicio, que a veces no se trata de que cuando uno es pastor, quizás, quiere decir que está a cargo de todo y tiene que hacer todo o tiene que ordenar todo, sino que uno como misionero, como pastor, como líder, tiene que eh, ser realmente un servidor en la iglesia, ayudar, porque de eso se trata. Dios nos enseñó Jesús al estar acá que Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y Él nos da el claro ejemplo que debemos seguir nosotros. Y también, pastor, me pareció interesante lo que usted mencionaba en los 10 mandamientos acerca de amar al prójimo que se menciona ahí. Porque muchas veces podemos decir, es muy fácil eh, decir que amamos a Dios, que no lo vemos, y decir que no amamos a alguien que vemos. Creo que no concuerda. Es por eso que Dios dice, amen a mí, pero también amen ustedes al prójimo. Así que me pareció muy interesante, pastor, lo que compartió hoy día. He aprendido mucho acerca del éxodo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues creo que sí. Y la clave, ¿no? Que hay más mandamientos para la relación con el prójimo que para con Dios, ¿no? Eso no quita el valor de la relación con Dios, ¿no? Amar a Dios, pero amar al prójimo, que es fundamental. O sea, toda la mirada en el texto está en cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, cómo servirles. Esa mirada se llama otredad o también alteridad. Alteridad. ¿Qué es la alteridad? Es el cuidado del otro, de estar atento hacia el otro, ¿no? Alter significa otro. Generalmente nosotros actuamos desde una perspectiva egoísta, ¿no? O sea, del ego. De egoísta en buen sentido, ¿no? O sea, del ego. Ego, yo, mi percepción de la vida. Nace desde mi propia experiencia porque mi experiencia de vida está dentro de mí, ¿no es cierto? ¿No? Y las perspectivas, la visión que tengo, la comprensión que tengo, está en relación a mi propia experiencia de construcción de vida, pero que es del otro, ¿no? Entonces al otro lo utilizo como beneficio para mí. Eso puede ser hasta un punto, pero si ya eso pasa al hecho de que ese otro o el prójimo te va a servir a ti y tú te vas a aprovechar de eso, eso está mal en la relación.
sino que tiene que ser retributiva también. O sea, si alguien te ayuda, tú también ayuda. O tienes que ayudar al otro y tienes que velar por el otro también. Uno dice, no, yo no tengo obligación. Sí, en la Biblia dice que sí, hay obligaciones. Cuidado, cuídate con el prójimo. Y justo, mira, y tiene que ver con las relaciones que tiene el prójimo, sus propiedades, sus cosas, los que son inherentes a las personas. Tienes que tener cuidado con eso. Por eso cuando habla de que no adulterarás, no tomarás a la mujer de tu prójimo, no es solamente adulterar o cometer un acto sexual, no, está hablando de una relación que tiene que ver con las propiedades del prójimo, porque la esposa viene a ser propiedad de otro. Tomas esa propiedad, le estás quitando su propiedad, le estás robando su propiedad. Y eso era terrible, ¿no? ¿No? Era fatal. Entonces, no solamente está el asunto sexual como muchas veces lo subimos por ahí, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Y ahí por eso está incluido el asunto no robar, o sea, no llevarte las cosas que son de tu prójimo, o no codiciar las cosas que pertenecen a él, ¿no? ¿No? No solamente a su esposa, sino sus bienes, ¿no? Propiamente, su casa, ¿no? Su negocio, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, han hecho esto, ¿no? Como cuando dice, mira, necesito casa, por favor, ayúdame, puedes, eh, un tiempo, darme espacio en tu casa, sí, cómo no, te da, ya. Comienza a vivir en tu casa y de pronto, o tú vas a registros públicos y ya tu casa no es tu casa, el otro ha pasado, ¿no? A su nombre en la casa y te vota todavía, ¿no? Ahora sí, no, yo ahora soy el dueño, vete, te va ahora. Ya se apropió de su casa. Esa falta es un quebrantamiento al mandamiento de Dios. Le estás robando la propiedad que pertenece a tu prójimo. Es una falta grave, ¿no? Es un delito también, pero es una falta grave. No lo vemos como, como una falta grave ante Dios, lo vemos simplemente como un delito. Y si es que también se juzga ese delito, porque aquí en Perú no se juzga este tipo de cosas. ¿Cuánta gente ha estafado y se ha robado la casa de, de su prójimo, ¿no? Y se toma la propiedad y vota a la persona que con tanto esfuerzo ha comprado lo suyo, ¿no? Eso es fatal, ¿no? Y desde esa época está puesto ese aspecto, o sea, tiene que ver con aspectos sociales, si se dan cuenta, ¿no? Y interesante eso en el texto, de cómo Dios preserva este aspecto del cuidado de los bienes de los otros también. Y al cuidado de tus bienes también, por supuesto, que también, si a ti te hacen eso, también eso está mal, ¿no? ¿No? El otro está haciendo entonces el pecado o la falta delante de Dios, pero que está quebrantando lo que es tuyo, ¿no? Muy interesante, gracias hermanos. No sé si hay alguno más que quiera decir algo, si no, ya bueno, vamos cerrando este espacio. Eh, Qué bueno que se esté entendiendo el tema, ¿no? ¿Alguna cosa más? A ver. ¿Todo está bien? Bueno, entonces vamos cerrando el espacio. Gracias, Sol, por tu comentario, ha sido muy bueno, me ha gustado. Ahora sí, no se olviden sus tareas, ¿no? ¿Ya? Traten de hacer las tareas. Ahora creo que hay otra tarea más, ¿verdad? Vean su sílabo, ¿ya? En el sílabo están los detalles, por favor, para que puedan cumplir. Entonces, no al final estar apurado ya cuando están terminando, recién están haciendo tarea, no. Esto lo hemos tratado de llevar así, ¿no? Tema por tema, ¿ya? Entonces, la correspondiente lectura también tienen que hacerlo. Y los que no han hecho lo demás, pero bueno, tienen que pasar, ¿ya? Gracias. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta el próximo jueves, ¿no? Jueves, sí. Bendiciones. Chao, pastor, buenas noches, Ah, buenas noches, hermano. pronto.